Existe una verdad incómoda que la mayoría de las personas pasan toda su vida evitando enfrentar. Esa verdad es simple pero devastadora. La persona que cree ser probablemente no existe. No es una existencia real, sino una construcción, un personaje que has estado interpretando desde hace tanto tiempo, que has olvidado completamente quién eres realmente debajo de todas esas máscaras. Carl Jung, uno de los psicólogos más profundos del siglo XX, dedicó gran parte de su obra a explorar este fenómeno perturbador y fascinante. Llamó a este proceso de descubrimiento de tu verdadero ser individuación, y advirtió que el camino hacia ella es uno de los viajes más dolorosos que un ser humano puede emprender. Cuando nacemos, somos criaturas simples, impulsadas por instintos básicos. Un recién nacido no tiene un yo definido. Lo que tiene es potencial puro, una materia prima sin forma. Pero desde el momento en que abrimos los ojos por primera vez, el mundo comienza a moldearnos. Nuestros padres, nuestra familia, nuestra cultura, la sociedad en la que nacemos, todos estos elementos comienzan a tallar quiénes seremos. Es como si te colocaran dentro de un molde y durante toda tu infancia ese molde te apretara cada vez más, eliminando todo lo que no encaja en su forma predeterminada. Jung describía este proceso como la formación de lo que llamaba la persona. No estaba hablando de personalidad en el sentido moderno. La persona, en la teoría junguiana, es una máscara. Es el personaje social que adoptas para navegar el mundo. Es la versión de ti mismo que consideras aceptable, respetable, funcional. Tus padres te enseñaron qué emociones eran aceptables y cuáles no. Si eras un niño que lloraba fácilmente, quizás te dijeron que dejaras de ser débil. Si eras aventurero y travieso, tal vez te obligaron a ser tranquilo y obediente. Si tenías aspiraciones que no coincidían con las expectativas familiares, aprendiste a enterrarlas profundamente dentro de ti. Este proceso de conformidad comienza incluso antes de que puedas hablar. Observas cómo tus padres responden a tus comportamientos. Aprendes rápidamente que ciertos tipos de comportamiento son recompensados con amor, atención y aprobación, mientras que otros son castigados con rechazo, crítica o indiferencia. Entonces, comenzamos a elegir. Inconscientemente, empezamos a amplificar las partes de nosotros mismos que generan aprobación y a reprimir, a esconder, a negar las partes que no. Un niño que es elogiado por ser inteligente comienza a construir una identidad alrededor de la inteligencia. Un niño que es castigado por ser sensible aprende a suprimir sus emociones. Durante la infancia y la adolescencia, esta persona que estamos construyendo se vuelve más y más rígida. Nos convertimos en ella con el tiempo. Creemos que somos esa persona. A los 20 años, probablemente la mayoría de nosotros está completamente identificada con esta máscara sin siquiera sospechar que existe una debajo. Hemos invertido tanto en ser esta versión de nosotros mismos que la idea de que sea falsa resulta intolerable. Pero aquí está lo crucial. Todo lo que fue rechazado, reprimido y negado durante este proceso no desaparece. Jung creía firmemente que la psique no descarta nada. En cambio, todo lo que hemos rechazado de nosotros mismos, todas las partes que consideramos inaceptables, indignas o peligrosas, se relega a lo que Jung llamaba el inconsciente. Existe dentro de nosotros, pero fuera de nuestra conciencia, influyendo en nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestros sueños, nuestros miedos inexplicables. Jung dio un nombre a esta colección de aspectos rechazados: la sombra. La sombra es todo lo que no queremos ser. Es el egoísta dentro de alguien que siempre se sacrifica. Es la cobarde dentro de alguien que se presenta como valiente. Es la sensualidad dentro de alguien que fue criado para ser casto. Es la ambición dentro de alguien que fue socializado para ser humilde. Es el lado sexual dentro de alguien criado en la represión. La sombra contiene todo lo que nos dijeron que era malo, peligroso o vergonzoso. Y existe, ardiente y palpitante,
justo bajo la superficie de nuestra conciencia cotidiana. Jung fue radical en su insistencia de que la individuación, el verdadero proceso de convertirse en uno mismo, requería integrar la sombra. No se trata de convertirse en la sombra. No se trata de dejar de llevar la persona. Más bien, se trata de reconocer que la sombra también es parte de ti, de aceptar esas cualidades rechazadas y encontrar una manera de vivir que honre tanto tu forma consciente como todo lo que has estado negando. ¿Por qué duele esto tanto? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, durante décadas hemos estado luchando contra nuestra sombra. Hemos construido defensas contra ella. Hemos creado historias sobre por qué esa parte de nosotros no es realmente nosotros, por qué es inaceptable, por qué debe permanecer oculta. Enfrentar eso y decir, sí, eso soy yo también, requiere demoler un sistema de defensas psicológicas que ha estado protegiéndote durante toda tu vida. En segundo lugar, el mundo que te rodea probablemente tiene un interés considerable en que permanezcas como eres. Tu familia se beneficia de la versión de ti que has construido. Tu empleador se beneficia de ello. Tu comunidad religiosa se beneficia de ello. Tus amigos tienen una imagen de ti que es cómoda para ellos. Cambiar, hacerte más auténtico, significa que todos estos sistemas tendrán que ajustarse a ti. Y la mayoría de las personas que te rodean resistirán eso con todo lo que tengan. En tercer lugar, la verdad es aterradora. Cuando reconoces que la persona que creías ser no es real, surge una pregunta inquietante. ¿Quién eres entonces? En ese vacío de incertidumbre, muchas personas experimentan algo que podría describirse como una muerte psicológica. La vida deja de tener sentido de la misma manera. Las motivaciones que te impulsaban de repente se ven cuestionables. Los logros de los que estabas orgulloso se ven huecos. Es como si el escenario en el que actuabas durante tantos años de repente desapareciera y te encontraras en la oscuridad. Jung pasó por esto él mismo. Durante la primera mitad de su vida, fue el alumno disciplinado de Sigmund Freud, el prometedor académico, el pensador conformista que se ajustaba perfectamente al rol que se suponía que debía desempeñar. Pero en la mediana edad, algo se rompió en él, algo en lo que pasó años explorando antes de finalmente comprender que se trataba del inicio de su propia individuación. Describió este periodo como una crisis psicológica profunda, una depresión existencial que lo obligó a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo. Durante este periodo, Jung hizo algo revolucionario. Comenzó a escribir. No escribía con el propósito de publicar o de ser académico. Escribía para explorar el territorio desconocido de su propia psique. Llenaba páginas con lo que luego llamaría imaginación activa, permitiendo que su inconsciente se expresara directamente en la página sin el filtro de su intelecto educado. Fue durante este periodo que sus verdaderos intereses emergieron: la espiritualidad, la mitología, la magia, todo lo que la versión conformista de Carl Jung había estado reprimiendo. Pero para poder acceder a esto, tuvo que atravesar una angustia real. El proceso de individuación, como lo describía Jung, tiene varias etapas. Primero, debes tomar conciencia de que la persona que crees ser es una construcción. Esto solo es posible si algo la pone en cuestión. A menudo es una crisis, la pérdida de un trabajo, el término de una relación, una enfermedad, una experiencia que te sacude de tu somnolencia existencial. De repente, no puedes seguir siendo quien eras. El rol no funciona más, y es allí donde comienza el dolor real. Esta primera etapa, este reconocimiento de que tu persona es una máscara, es profundamente desorientador. Pasas meses, a veces años, cuestionando todo. ¿Quién eres realmente? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué es auténtico en ti y qué es falso? Es como preguntarle a una ola, ¿quién eres tú en realidad? Después de que alguien te ha señalado que eres parte del océano, no una entidad separada. La onda ha construido una identidad completa en torno a la idea de que es separada. Descubrir que no lo es requiere una reorganización fundamental de tu sentido de self. Luego viene la segunda etapa,
el encuentro con la sombra. Es durante este periodo que todas las cosas que has estado negando comienzan a presentarse. Tal vez tenías una persona que se presenta como completamente altruista, siempre poniendo a otros primero, y de repente comienzas a notar una ira ardiente, un resentimiento que viene de dar constantemente sin recibir. Quizás tenías una persona que se presentaba como racional e intelectual, y de repente comienzas a sentir una necesidad urgente de creatividad, de expresión artística, de sexualidad que habías desplazado hacia el realm de lo irracional. Quizás tenías una persona que se presentaba como obediente y conformista, y de repente descubres un rebelde interno que no está dispuesto a seguir siendo invisible. Jung era muy claro sobre el hecho de que estos aspectos de la sombra no son intrínsecamente malos o destructivos. El problema surge cuando están inconscientes. Una persona que se da cuenta de su necesidad legítima de atención y la acepta puede ser equilibrada en cómo la busca. Una persona que niega esa necesidad, que la reprime, es precisamente la persona que explotará más tarde en comportamientos destructivos. Una persona que acepta su necesidad de poder, de estatus, de éxito, puede ser ambiciosa de maneras constructivas. Una persona que niega esa necesidad es la que se sabotea o se vuelve amargada. La individuación requiere un tipo específico de valor. No es el valor de hacer algo heroico o de sobreponerse a un enemigo externo. Es el valor de mirar tu propio espejo psicológico completamente, honestamente, y ver todas las cosas que has estado evitando ver. Es el coraje de permitirte pensar pensamientos que no eres supuesto pensar, de querer cosas que no se te permite querer, de ser una persona que es más complicada, más contradictoria, más ambigua de lo que la versión simplificada de ti mismo pretendía ser. Uno de los aspectos más dolorosos de la individuación es la soledad. Cuando comenzamos a vivir de manera más auténtica, a menudo descubrimos que las personas que nos rodeaban, en realidad, estaban en relación con nuestra persona, nuestra máscara, no con nosotros. Algunos pueden adaptarse a la nueva versión de ti y seguir junto a ti. Otros no pueden. Las amistades que parecían sólidas se desmorona cuando dejas de ser la versión de ti mismo que ellos necesitaban que fueras. Las relaciones románticas se terminan cuando tu pareja descubre que la persona de la que estaba enamorada no era quien creía que era. Hay historias de hombres que hicieron individuación y descubrieron que su identidad masculina, que había sido construida completamente alrededor de ser fuertes, invulnerables y desapegados, necesitaba ser reabsorbida para incluir sensibilidad, vulnerabilidad y expresión emocional. Esto a menudo significa que las personas en sus vidas, incluyendo sus esposas o parejas, se asustan. La mujer que se casó con un hombre fuerte y la descubre que es un ser humano complejo con una amplia gama de emociones, puede sentirse traicionada. No es lo que firmó. De manera similar, hay mujeres que han hecho individuación y descubrieron que su identidad femenina, que había sido construida alrededor de ser complaciente, servicial y emocionalmente disponible, necesitaba incluir agresividad, ambición, sexualidad desenfrenada y un deseo de poder. Esto asusta a muchos hombres, y los hombres también. La sociedad tiene expectativas muy claras sobre quiénes deberían ser las mujeres, y cuando una mujer comienza a violarlas en nombre de su propia autenticidad, enfrenta resistencia. Pero Jung insistía en que este dolor era necesario. El costo de la individuación es alto, pero el costo de no individuar es infinito. Cuando pasas toda tu vida siendo una persona inauténtica, cuando nunca integras tu sombra, permaneces psicológicamente dividido. Una parte de ti está siendo reprimida constantemente, demandando atención, intentando expresarse. Esto drena una cantidad inconmensurable de energía psicológica. Jung creía que la mayoría de las neurosis, la depresión crónica, la ansiedad, incluso muchos síntomas físicos, surgían de esta represión crónica del self. Entonces, el dolor de la individuación es real, pero según Jung, es un dolor productivo, un dolor que lleva a la salud. Es como el dolor de sacarse una astilla o de dejar de beber alcohol cuando eres un alcohólico.
Es desagradable mientras está sucediendo, pero el resultado es una mayor salud. Jung también enfatizaba que la individuación no es un destino que alcanzas en algún momento y luego termina. Es un proceso continuo. Nunca llegará un día en el que digas, he terminado de individuarme, y luego vivirás el resto de tu vida en un estado de satisfacción perfecta. Más bien, es como caminar. Continúas haciéndolo. Mientras tanto, aprendes más sobre ti mismo, encuentras nuevas capas de la sombra que no sabías que existían, integras más de esas capas. Es un trabajo de toda la vida. También es importante señalar que Jung era un psiquiatra de la mediana edad cuando comenzó a teorizar sobre la individuación. Creía que las etapas más tempranas de la vida, la primera mitad de la vida, como él las llamaba, eran generalmente sobre la construcción de una persona. Necesitas una máscara social para funcionar en el mundo. Necesitas poder jugar roles. Necesitas poder ser el empleado, el padre, el amigo. Pero entonces, alrededor de la mediana edad, si todo va bien psicológicamente, surge una crisis. Te das cuenta de que has estado jugando un papel durante 40 años. Comienzas a preguntar, ¿es esto todo? ¿Hay algo más en mí? Y es en ese punto donde el trabajo de individuación comienza en serio. Lo que distingue la teoría de Jung de muchas otras teorías psicológicas es su énfasis en que esto no es un problema que deba ser arreglado. No es una patología, no es un signo de que algo esté mal contigo. Es un signo de que algo está bien contigo, de que tu psique está lo suficientemente desarrollada como para exigir autenticidad. Una persona que nunca experimenta esta crisis, que nunca cuestiona quién es, que nunca siente la exigencia de su sombra de ser reconocida, es una persona que probablemente se está perdiendo algo crucial sobre el desarrollo psicológico humano. Los sueños juegan un papel importante en el proceso de individuación según Jung, porque la sombra vive en el inconsciente, se expresa principalmente a través de los sueños. Los símbolos que aparecen en tus sueños, las situaciones recurrentes, las personas extrañas que encuentras en el mundo onírico. Muchas de estas cosas son la sombra tratando de comunicarse contigo. Jung creía que si realmente quería hacer este trabajo, necesitabas prestar atención a tus sueños. Necesitabas escribir, analizar, reflexionar sobre ellos. Los sueños no son simplemente residuo cognitivo aleatorio. Son el inconsciente hablándote en el lenguaje que entiende. Símbolos, metáforas, narrativas. Hay un concepto que Jung llamaba amplificación del símbolo. Cuando tenías un símbolo o una imagen recurrente en tus sueños, no simplemente la interpretabas de acuerdo con algunas reglas predeterminadas. En su lugar, trabajabas con el símbolo, lo meditabas, lo llevabas a tu imaginación activa y dejabas que el inconsciente ampliara lo que intentaba comunicar. Era un diálogo entre la conciencia y el inconsciente. Ahora bien, es importante señalar que Jung no estaba sugiriendo que una persona simplemente se deshaga de su persona. La persona es necesaria. No puedes funcionar en el mundo sin ella. Si fueran completamente auténtico en todo momento, permitiendo que cada impulso de tu sombra se expresara, probablemente serías visto como terriblemente perturbado. El objetivo no es vivir como un salvaje sin restricciones ni filtros. El objetivo es integración. Es desarrollar un sentido de ti mismo que puede contener tanto la persona como la sombra, que puede alternar entre ellas según sea necesario, que puede ser social cuando la situación lo requiere, pero también auténtico cuando la situación lo permite. Jung usaba la metáfora de un círculo con un punto en el centro. El círculo es la totalidad del self. El punto en el centro es lo que él llamaba el yo, el verdadero centro de tu ser. Durante la mayor parte de nuestras vidas, estamos identificados con la persona, con un pequeño arco del círculo. La individuación es el proceso de expandirse para ocupar más del círculo, para reconocer y honrar más partes de nosotros mismos. Y si tienes suerte, eventualmente llegas a un lugar donde estás en relación con el yo, donde tu conciencia se alinea más con este centro verdadero de ti mismo. Cuando Jung escribía sobre este proceso,
Escribía desde la experiencia personal. La crisis de mediana edad que experimentó, que duró aproximadamente 10 años, lo obligó a someterse a este proceso. Tuvo que hacer frente a sus propias sombras, a sus propios impulsos rechazados, a sus propias contradicciones internas. Y de eso salió un hombre diferente, alguien que era más completo, más auténtico, menos prisionero de su propio personaje. Uno de los aspectos más profundos de lo que Jung estaba describiendo es que, en cierto sentido, el self que experimentas en la vida cotidiana, el yo a quien hablas como yo mismo, es una ilusión. No es que no exista. Existe, pero no es lo único que existe. Existe dentro de un contexto más amplio de posibilidades psicológicas. Es como la diferencia entre ver un cuadro y ver toda la galería. La persona es el cuadro. El verdadero self es la galería completa. El dolor de la individuación surge porque esto requiere que abandones algunos supuestos fundamentales sobre quién eres. Requiere que permitas que tu sentido de identidad sea más fluido, más ambiguo, menos definido. Requiere que renuncias a la seguridad de saber exactamente quién eres. Requiere que aprendas a vivir con más incertidumbre. Porque si eres más que solo tu persona, entonces nunca puedes estar completamente seguro de quién eres. Siempre hay más, siempre hay profundidades sin explorar. Pero Jung también sugería que este proceso trae consigo una clase particular de libertad. Si la persona que creías ser no es real, si es simplemente una construcción, entonces tienes más libertad de lo que nunca imaginaste. Porque esto significa que no tienes que ser esa persona si no quieres. Significa que puedes elegir. Significa que el futuro es menos determinado por tus circunstancias pasadas de lo que asumías. Significa que el hecho de que hayas sido criado de cierta manera, que hayas sido moldeado de cierta manera, no significa que debas permanecer así. El proceso de individuación requiere lo que podríamos llamar una muerte y un renacimiento. Tienes que permitir que muera la versión anterior de ti mismo. Y eso es un duelo. Es real. Hay una pérdida genuina aquí. Puede que perdieras amigos. Puede que pierda el respeto de personas que amabas. Puede que pierdas una sensación de certeza sobre quién eres. Pero luego de los restos de esa muerte, algo nuevo surge. Algo más real. Algo más genuino. Jung no era un optimista ingenuo. Sabía que el proceso era difícil y que muchas personas no lo lograban. De hecho, sugirió que la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente pasa toda su vida en relación con su persona, nunca reconociendo realmente que es una máscara. Pero aquellos que sí se embarcan en el viaje, aquellos que realmente hacen el trabajo de individuación, emergen como versiones más completas y más auténticas de sí mismos. En conclusión, lo que Jung estaba diciendo con todo esto es algo que es a la vez liberador y aterrador. Nunca fuiste tú. No eres la persona que crees que eres. La versión que tienes de ti mismo es una construcción cuidadosa, un personaje que has estado interpretando durante tanto tiempo que olvidaste que era un acto. Pero si tienes el coraje de mirar debajo de la máscara, si tienes el coraje de integrar tu sombra, si tienes el coraje de vivir de manera más auténtica, aunque signifique dolor y pérdida, entonces puedes convertirte en quien realmente eres. Y ese, según Jung, es el trabajo más importante que cualquier persona puede hacer. El viaje duele, te hará perder amigos, te hará cuestionar todo lo que creías saber, te hará enfrentar aspectos de ti mismo que has estado evitando. Pero al final, si lo haces bien, recibirás un regalo. Recibirás la oportunidad de vivir una vida que es genuinamente tuya, una vida que no es dictada por el miedo, por la expectativa, por la obligación de ser quien otros querían que fueras. Y en un mundo que constantemente intenta moldearte en formas que sirven sus propósitos, eso es el acto más revolucionario que puedes hacer. La individuación es el camino de regreso a casa, es el regreso a ti mismo. Y sí, ese regreso a menudo requiere que pase a través de la oscuridad, a través de la confusión, a través del dolor, pero es el único camino que conduce a la verdadera libertad psicológica,
al verdadero crecimiento, a la verdadera vida.